Buenos días, amados hermanos, nuevamente, junto con Débora, acá en la radio de Benecer, de Ciudad de las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, como hablamos siempre. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar nuevamente aquí junto a ustedes, sí, con ardor en la garganta, amados hermanos, todas estas semanas atrás, de orar, de estar predicando en un lado, predicando en el otro, se iba empeorando la garganta, pero gracias a Dios estoy bien. Sí, todavía me queda un poquito eso de la garganta, pero me vengo cuidando en la oración, me vengo cuidando en todo lo que estoy haciendo, amados hermanos. Y bueno, por eso fue que hablé con Débora, para que hablara con Luquita, para que en esta semana no venir, la semana pasada, amados hermanos. Pero ya estamos de vuelta, ¿no? La palabra de Dios nos enseña y nos habla, amados hermanos, que nosotros tenemos que perseverar, más allá de un ardor de garganta, de lo que sea, tenemos que perseverar, ¿verdad? Y los brazos nunca los hemos bajado, sino que al contrario, hermano, en la iglesia hemos estado firmes, ¿verdad? Junto a nuestros hermanos, dando estudio, y bueno, las prédicas, y estar sirviendo al Señor allí, también en otras iglesias que nos han invitado, hermanos queridos, estar sirviendo a Dios, ¿verdad? En enseñanza, en lo que Dios quiere que nosotros estemos hablando, amados, y eso es hermoso, ¿verdad? Saber el amor de los hermanos, cómo me han llamado a casa, amados hermanos, para qué es lo que me estaba pasando, ¿verdad? Y que estaban orando por mí, hermanos queridos. Le doy gracias a Dios por la cantidad de hermanos que han llamado para preguntar qué pasaba con Tomasino, amados hermanos. Y eso es lindo, ¿verdad? Eso es lindo porque la palabra de Dios nos enseña que seamos uno, ¿verdad? Y que realmente nos amemos de corazón unos a otros, ¿verdad? Y eso te motiva a seguir adelante, eso te motiva a seguir firme en lo que estamos haciendo, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermanos. Sí, estar hablando de su venida, estar hablando de los acontecimientos finales y estar hablando también, amados hermanos, de las promesas de Dios que son maravillosas, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas, amados hermanos, para aquel que cree. Lo importante es para aquel que cree. Las promesas son todas para el que cree. Porque las promesas están ahí, pero si no crees, seguís de largo y cuando tenés un problema, tenés una dificultad, no te aferrás a la palabra, sino que te aferrás a tus propios pensamientos. Y eso te aleja de la fe de Dios. Por eso, hermanos, estamos gozosos, estamos felices, ¿verdad?, de estar llevando la palabra adelante en este momento final. Momento que, por la gracia de Dios, Dios nos está dando un bypass. Por la gracia de Dios, Dios nos está dando un respiro, ¿verdad?, de estos 2 años anteriores hasta este 2022, 2020, 2021, 2022, hermanos, que hay como una bonanza, ¿verdad? Pero, hermanos, yo te digo de todo corazón, no te descuides, hermanos, porque el ataque que viene ahora va a ser peor que lo que hemos pasado. No te descuides en la oración, no te descuides en la búsqueda del Señor, hermano, porque tenemos que aprovechar este momento para predicar, para salir a las calles, tenemos que usar este momento para lo que más podamos expandir el Evangelio, porque se viene, hermanos queridos, algo peor de lo que hemos pasado, ¿sí? Pero Dios sostiene a sus hijos. Lo más hermoso es que Dios sostiene a sus hijos. Dios los guarda, Dios los protege, amados hermanos. Y estamos, como hablábamos el sábado en la iglesia, estamos en Él, estamos dentro del cuerpo de Él, hermano. Y qué lindo es saber que estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Qué protección más divina. Hermanos, cuántas promesas para el que está en el cuerpo, ¿verdad? Y los hermanos me decían, pero ¿cómo que estamos en el cuerpo? Sí, es un misterio espiritual, pero estamos dentro de Jesús. Y cuando el cristiano está dentro de Jesús, hermano, no tiene miedo ni temor a nada, sino que sabe que está protegido. Y como dice la palabra en Efesios, ¿verdad? Estamos completos en Él. Cuando nosotros sabemos que estamos completos en Él, hermano, tenemos una paz, tenemos, hermano, esos frutos, ¿verdad?, que Dios nos da,
amados hermanos, y no nos podemos separar de esos frutos, porque esos frutos, hermano, es lo que te van a dar la salvación, esos frutos son los que te van a dar que tengas la vida eterna, hermano. Por eso estamos contentos, estamos felices de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo, amados hermanos, en cada iglesia, en cada lugar, se está viendo el avance de la iglesia, como hacía tantos años no se veía. Se está viendo un avance de la iglesia. En cada iglesia se está viendo lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermano, y eso es maravilloso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Ver, hermanos queridos, personas que han estado en la religión, han estado dentro de la macumba, la quimbanda, como me contaba un pastor los otros días, y la hermana sale de ese lugar y se empieza a congregar, pero con un hambre y una sed de Jesucristo impresionante, amados hermanos. Estamos viendo cómo Dios está moviendo su mano, rescatando las almas, hermano. Y estamos en el último tiempo. Estamos en el tiempo de ver esa gloria de Dios maravillosa que ya comenzó, hermano, ya comenzó. Somos nosotros ahora que tenemos que seguir firmes, ¿verdad? Como Dios nos llamó, en aquel primer amor. No podemos cambiar, hermanos, no podemos cambiar, ¿verdad? Y aflojar, hermanos. Por eso estamos dentro del cuerpo de Él. No aflojes, sí, seguí la senda antigua, seguí en aquel primer amor cuando comenzaste, ¿verdad? Que no había barrera que te detuviera, sino lo que te interesaban eran las almas. Bueno, seguí de esa manera, seguí firme, porque estamos viendo la gloria de Dios y Dios va a usar a todos. Dios va a usar a todos de una manera, hermanos, maravillosa, ¿verdad? Y estamos en ese tiempo hermoso, estamos en ese tiempo donde la iglesia va a ser proeza con su palabra, hermano, y nosotros lo creemos de todo corazón, hermano, porque lo dice la palabra de Dios. Yo quería traer hoy, hermanos, estamos dando ya en la iglesia Jesús prepara mi vida, amados hermanos, estamos dando 7 promesas de Dios, 7 promesas de Dios. Pero sabemos que hay muchas más promesas de Dios. Estamos llenos de promesas de Dios, pero yo elegí 7 promesas que lo compartí hoy a las 5 de la mañana en Arregla tu vida con Dios, pero también quiero compartir, amados hermanos, ¿sí? Aunque sea capaz que por día no sé lo que Dios va a hacer, hermanos, quiero dar las 7 promesas de Dios para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Llevando desde el Antiguo Testamento, hermanos, las promesas de Dios sobre Israel, ¿verdad? Y como hoy hablábamos, hermanos queridos, la misma promesa que Dios le dio a Israel es para nosotros los gentiles, es para nosotros los gentiles. La misma promesa, solamente tenemos que agarrarnos de las promesas del Señor, porque lo que Dios le habló a Israel, también te lo habla a ti, me lo habla a mí, en distintas épocas, pero es lo mismo, hermano. Y quiero ir a Éxodo 14, amados hermanos, y allí vamos a llegar hasta donde Dios me dio esa promesa para cada uno de nosotros. Y ahí dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Hermanos queridos, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y ahí en el título nomás me debo detener, porque también nosotros estamos cruzando ese Mar Rojo, ¿verdad? Y usted mira, ¿pero qué tendrá que ver? No, tiene que ver, sí, hermano. Tiene que ver, porque el mar significa pueblos, naciones y muchedumbre, ¿verdad? Y cruzar un mar y un mar embravecido es difícil si lo cruzas solo. Pero cuando el Señor te manda a cruzarlo y el Señor va contigo, ¿verdad? No tenés que tener temor a nada, sino que tenés que solamente obedecer, porque Dios va haciendo la obra que Él quiere en tu vida. Pero claro que se va a levantar, amados hermanos, el mar contra tu vida, ¿sí? Ese mar rojo, ¿verdad? Que estaba allí, ¿verdad? El enemigo queriendo atrapar al pueblo de Israel después que lo había dejado salir, hermanos queridos, y se encontraron con el mar. Pero así hay muchos cristianos hoy, amados hermanos, que tienen ese mar, ese gigante delante de ellos y no saben cómo salir de esa situación y se desesperan. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos queridos. Por eso vamos a estar leyendo, para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan, ¿sí? Que lo mismo que pasó hace miles de años atrás, es lo que está pasando hoy día, amados hermanos,
con lo que está pasando en este mar, en este mundo, ¿verdad? Que viene a querer perturbar al pueblo de Dios, ¿sí? Lo mismo que aquel paladín, ¿verdad? Que 40 días salía el pueblo de Israel, ¿sí? Diciendo que si había uno que lo venciera, todo el pueblo de los filisteos iba a estar bajo el dominio de Israel, pero si perdía Israel, Israel iba a estar bajo el dominio de los filisteos, ¿verdad? Y ese gigante que se presentó allí, hubo uno solo que lo pudo contrarrestar, ¿sí? Uno solo que amaba a Dios, confiaba en Dios y no en su fuerza, y ese fue David, amados hermanos. Fue David, ¿verdad? Que venció a los gigantes, venció a ese gigante. Yo no sé, hermana querida o hermano querido, ¿cuál es el gigante que tú tenés adelante tuyo? Yo no lo sé, pero yo te puedo decir una cosa, que Dios está contigo. Dios está contigo igual que estuvo con el pueblo de Israel, ¿sí? Y Dios quiere que ese gigante, ese mar que está delante tuyo, y tú no sabes cómo salir de este problema que puedes tener, ¿verdad? Tal vez problema con tus hijos, en las drogas, en la cárcel, tal vez problema con tu esposo, con tu esposa, no sé, problema de trabajo, no sé, el problema que tú tengas. Y es como que la vida se te termina ahí delante de ese mar. Pero yo te puedo decir que Dios está contigo, que Dios te fortalece y que Dios quiere que tú atravieses ese mar porque Él está contigo. Él nunca te abandonó, Él nunca te dejó, pero tú tienes que tener esa confianza, ¿verdad? Como pasó con el pueblo de Israel, amados hermanos, que tuvo que pasar ese mar, ¿sí? Guiados por Moisés, ¿sí? Guiados por Moisés a través del Espíritu Santo. Y miren lo que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mira qué tremendo, hermano, cómo Faraón, símbolo de Satanás, ¿sí? Sabía, amados hermanos, que el desierto lo iba a encerrar, amados hermanos. El desierto lo iba a encerrar. Pero Dios sabía el corazón, lo que había en el corazón del faraón, y se lo dice a Moisés, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, nos hemos encerrado en un desierto? Nos hemos encerrado en un problema, en una lucha, y no queremos avanzar, no queremos hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, y estamos haciendo la voluntad del enemigo. Te tiene encerrado en el desierto. Mira lo que dice, te lo vuelvo a repetir. Porque Faraón dirá, dijo Jehová de los ejércitos, de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Encerrados están en la tierra. Encerrados están en sus pensamientos, ¿verdad? Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Los problemas, las luchas, las dificultades, ¿sí? Hacen cerrar, ¿sí? El camino tuyo, el camino en el Señor. Y eso Satanás lo sabe, como lo sabía el faraón. Por eso cuando entras en el desierto, tú tienes que saber las maravillas que hay dentro del desierto, cómo Dios va a obrar con tu vida y cómo tú vas a ser una nueva criatura después que pases el desierto. Pero muchas almas se quedan en el desierto porque oyen la voz del faraón, porque oyen la voz de Satanás. Amados hermanos, el desierto es algo maravilloso porque es lo que te hace tener un encuentro personal con Cristo. El desierto te hace arrimarte más a Jesús, empezar a escuchar la voz de su Espíritu, a poder entender las Escrituras. Hermano, el desierto es algo maravilloso si vos lo tomás conforme a la palabra de Dios. Pero el faraón sabía el corazón que había en el pueblo de Israel. Satanás sabe el corazón de aquellos que están dentro del camino de Dios y cómo los puede encerrar en el desierto, de encerrarlo en esa tierra. Pero Dios, que es más sabio, Dios le revela a Moisés
lo secreto que había en el corazón del faraón, ¿verdad? Como hoy Dios te está revelando a ti, ¿sí? Que quiere que salgas de ese desierto, que salgas de estar dando vueltas y vueltas en un mismo lugar, enredado en la misma tierra, en el mismo problema, en el mundo, amados hermanos, enredados en el mundo. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón, dice Jehová. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga. O sea que endurecí el corazón del Faraón para que siguiera al pueblo de Dios. Y hoy Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Está endureciendo el corazón de Satanás, amados hermanos, para que nos persiga. Qué tremendo. Para saber qué hay en nuestro corazón. Dice que el desierto es para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Si realmente amamos a Dios o amamos solamente la bendición, los peces y los panes. ¿Verdad? Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto. Y yo endureceré el corazón del Faraón. Hermano, ¿qué es lo que vamos a ver de aquí en más? Hermano, persecución, dificultades, lucha, pestes, hambre, todo lo que se viene va a endurecer el corazón del Faraón para probar a su pueblo, amados hermanos. Dice de Faraón para que los siga, para que los persiga, amados hermanos. Y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Hermano, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Y seré glorificado en Satanás, y seré glorificado en el Faraón, dice el Señor, y en todo su ejército. Hermano, principado, potestad de las tinieblas, gobernador de maldad en las regiones celestiales, Él se glorificará, Él se santificará, amados hermanos, como lo hizo con el Faraón, como lo hizo con los soldados del Faraón. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía. Escucha bien, mira lo que le vienen a decir al Faraón, que el pueblo de Dios huía. El pueblo de Dios no huía, hermano. El pueblo de Dios no huía. El pueblo de Dios había salido bajo la poderosa mano de Dios, hermanos, pero el pueblo no huía. El pueblo tenía que pasar el desierto. Acá ya hay una mentira tremenda, que el pueblo huía. No, el pueblo no huía. El pueblo lo había sacado Jehová Dios de los ejércitos, haciendo señales, milagros y maravillas. Aún, ¿sí?, lo último que hizo Dios fue matarle, ¿sí?, a toditos los primogénitos de los egipcios. Y ahí fue la piedra que derramó el vaso, o sea, la piedra sí que derramó el vaso, ¿verdad?, de agua allí, amados hermanos. Y Él deja salir al pueblo de Israel de Egipto. Y no solamente eso, sino que las mujeres, ¿verdad?, iban casa por casa, y las mujeres, para que se fueran de ahí, las hebreas le daban el oro, le daban todo lo que tenían de valor para que se fueran. El pueblo de Israel no huyó de Egipto, hermano. Esto era una mentira. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Hermanos queridos, ¿verdad? Una cosa es decir, el pueblo huye, es porque tenía miedo. Una cosa es decir, el pueblo huía, y otra cosa es decir, el pueblo se fue de Egipto. Son dos cosas distintas, hermano. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Al decirle esa mentira, el Faraón perdió el temor, y el ejército perdió el temor de lo que había pasado con todas las plagas. Perdió el temor, hermanos queridos. Y lo siguen persiguiendo. Como dice acá, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Mira qué tremendo.
¿cómo hemos hecho esto?, dijo el faraón, dejar ir a Israel para que no nos sirvas. Hermanos queridos, ¿qué es lo que dice hoy Satanás? Amados hermanos, por eso Dios te dice, la amistad con el mundo es enemistad para Dios. ¿Sí? Satanás lo que quiere es que tú sirvas al mundo, que tú te entremetas con las cosas del mundo, con las cosas de Egipto, con las cosas de Babilonia, amados hermanos. Eso es lo que quiere Satanás, verte envuelto en todas las cosas de este mundo, ¿sí? Para tenerte agarrado. Pero tú tienes que salir de Egipto, tú tienes que salir de Babilonia, ¿sí? Tienes que salir. Y dice, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Mira cuál es la mentalidad de Satanás. Que nosotros le sirvamos a él, hermano. Pero Dios nos saca de la tierra de servidumbre para que nosotros sirvamos a Dios. Pero Satanás, hermano, quiere que tú lo sigas a él. Y este es el gran problema de hoy día, hermano, a través de la apostasía. ¿Sí? El engaño tan grande que hay, ¿sí? Que han salido de la doctrina, han cambiado la doctrina, han cambiado el mensaje, amados hermanos, y están enredados, ¿verdad?, en las manos del faraón, en las manos de Satanás, creyendo que están haciendo las cosas bien, y otros saben que están haciendo las cosas mal. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Mira, se preparó él, unció su carro, el faraón, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, escucha bien, tomó 600 carros escogidos, los mejores que tenía para la guerra. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, habían salido con la mano de Jehová, Dios de los ejércitos, con la mano poderosa de Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Alcanzaron al pueblo de Israel. Los alcanzaron. Y acampados junto al mar, al lado de Pit Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mira qué tremendo, hermano, lo que nos dice acá la palabra de Dios, ¿verdad? Alzaron los ojos y vieron la persecución tan grande con todo el ejército del faraón de Egipto, que los venían a arrasar y a matar. Amados hermanos, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando nosotros hoy vemos el mismo temor en una cantidad de hermanos que ponen los ojos sobre el ejército del enemigo y las artimañas del diablo y no ponen los ojos en Dios. Hermano, qué tremendo. Pero acá hubo algo que estuvo bien, ¿sí? Que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios. En ese temor hizo que clamaran a Dios. Qué hermoso es cuando nosotros muchas veces, hermanos, nos encontramos encerrados en un problema, en una lucha, ¿verdad? Y levantamos la cabeza y clamamos a Dios. Eso es lo que Dios siempre quiere de ti y de mí, ¿sí? Otros tienen miedo y no claman a Dios. Van hacia Egipto, van hacia Babilonia para buscar socorro, pero no van mirando hacia el cielo buscando a Dios, amados hermanos. Pero aquí el pueblo de Israel tuvo miedo y buscó a Jehová. Y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos,
porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y hicieron lo correcto, ¿verdad? Pero no tenían que haber tenido miedo, porque si Dios lo había sacado con una mano poderosa y Dios iba delante de ellos, amados hermanos, no podían tener miedo. Pero el corazón del hombre, lamentablemente, es así. ¿Sí? Cuando no está transformado por el poder de Dios, ¿sí? El corazón del hombre, hablando en plural, hombre y mujer, siempre va a haber temor. Pero cuando la persona nació de nuevo en Cristo Jesús, el amor de Dios borra el temor. Amados hermanos, pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, no conocía lo que era la gracia de Dios, porque no era el tiempo de la gracia de Dios, ¿sí?, que vino después de Jesucristo, y ellos tuvieron temor. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Mira lo que le dicen. No había lugar para que nos enterraran en Egipto. ¡Qué tremendo! Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos acá en el desierto. Habían visto las plagas, habían visto todo, y el temor hizo murmurar y se tiraron contra Moisés cuando el que lo sacó fue Dios de Egipto. Y a veces nosotros, hermanos, vemos a las personas, pero no vemos que la obra es de Dios. Lo que Dios está permitiendo para que nosotros alcancemos esa gloria divina de la vida eterna. Amados hermanos, no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros. Le llaman la culpa a Moisés, pero no era Moisés, era Dios. Dios que usaba a Moisés, amados hermanos. ¿Por qué has hecho así con nosotros que no has sacado de Egipto? Le echaban la culpa. Eran servidores, ¿sí? Estaban siendo masacrados por el faraón en los trabajos, en todo lo que hacían. Pero sin embargo preferían estar con los egipcios, hermano, y no estar con Dios. ¿Cuántos se apartan de las iglesias y se vuelven a Egipto, amados, por no tener confianza en el Dios que los llamó para su reino? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Mira, hermanos queridos, déjanos servir a los egipcios. Mucho pueblo de Dios también, hermanos, se retiran de la iglesia para servir a Egipto, para servir al faraón, para servir a Satanás. ¿Cómo Dios no lo iba a pasar por el desierto para probarles el corazón de ellos? ¿Cómo Dios hoy no va a permitir problemas, luchas, enfermedades, hambre, peste, todo lo que se viene, amados hermanos, para probar nuestro corazón? Si nos tendrá que pasar al desierto, hermano. Dejarnos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Habían perdido totalmente la confianza en Dios, amados hermanos. Sin embargo, ellos salieron de Egipto, vieron, amados hermanos, al Señor obrando con todas esas señales, milagros y maravillas, pero se olvidaron. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación de Jehová para hoy con vosotros. Mirá lo que le habla Moisés. Un hombre, ¿verdad?, con el temor de Dios, un hombre elegido por Dios, un hombre que fue un siervo maravilloso de Dios, que sabía dónde estaba parado, sabía en quién había creído, ¿sí? Mirá lo que le dice al pueblo de Israel. Y no era 1 ni 2, eran 3 millones, no era 1 ni 2. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Parado en la palabra, parado en nuestro Jehová Dios de los ejércitos.
porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Mira la confianza que Dios peleaba por Israel. La confianza de Moisés que Dios iba a pelear por su pueblo. Le profetizó, hermano. Le profetizó a través del Espíritu Santo. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Todos murieron ahogados. El faraón y todo el ejército murió ahogado, amados hermanos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, hermano, esta es la promesa que yo venía a traer. Estoy leyendo todo el entorno, ¿verdad? Texto y contexto. La promesa está en el 13 y en el 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes. ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? Que no temamos, que estemos firmes en el camino del Señor, en sus promesas, que no nos falte la fe. Estar firmes, amados hermanos, y ver la salvación. Todos aquellos que te persiguen, todos aquellos que hablan mal de ti, todos aquellos demonios, espíritus inmundos, ¿verdad?, que vienen a golpearte, nunca más lo verás. Nunca más lo verás. Dios peleará por ti. No sé la lucha, los problemas que estás pasando, pero si tú le crees a Dios, como creía Moisés, amados hermanos, todos aquellos que te persiguen van a caer. 1000 caerán a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, si tú pones la confianza en nuestro Padre Celestial. Y la segunda promesa en el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La Biblia dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Hermano, cuando un hijo de Dios le cree a las promesas de Dios, el Hijo de Dios jamás se defiende. El Hijo de Dios jamás va a actuar por sus impulsos, porque sabe que Jehová Dios de los ejércitos pelea por él. Tus problemas, tus causas, tus luchas, todo lo que estás pasando, si tú crees que Dios pelea por ti, la victoria está segura. Cuando tú dudas, la victoria no está segura. El tema es no dudar que Dios pelea por nosotros, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él es el gran yo soy, es el león de la tribu de Judá. Cuando tú estás parado en los caminos, cuando tú estás firme en el camino, amados hermanos, tú sabes que no tienes que pelear. Tú sabes que lo único que tienes que hacer es como Jesús, que fue llevado al matadero, ¿verdad?, y no abrió su boca. No abrió su boca. Y tú y yo tenemos que ser igual. Tú y yo tenemos que ser igual. Estar tranquilos. Jehová pelea por nosotros. Él defiende nuestra causa. Pero lo único que te pide, ¿verdad?, como decía acá, que no temas y que estés firme en el camino. No temas en nada, porque yo soy el que defiendo tu causa. Yo soy el que peleo por ti. Yo fui el que te llamé desde antes de la fundación del mundo. Yo fui el que te santifiqué en el vientre de tu madre y te escogí. Y yo voy a cumplir mi propósito en ti, dice el Señor. Amados hermanos, tenemos que tener esa confianza, ese valor, ¿sí? Trabajar conforme a las promesas de Dios. Y Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a dejar. Dice en el Nuevo Testamento que Jesús nos tiene en el hueco de su mano. Y todo aquel que el Padre le envía, a ninguno ha perdido, sino al hijo de perdición, que fue Judas, ¿verdad? Él no perdió a ninguno, pero tampoco pierde ahora a todos aquellos que son sus hijos. Él los guarda, los cuida, pastorea
¿sí? Con amor a la recién parida, dice en Isaías. Cuánto amor de Dios, cuánta misericordia de Dios, cuántas promesas de Dios, hermano. Y nosotros muchas veces no confiamos que Dios está con nosotros. No confiamos que Dios te puede sacar de un cáncer, que Dios te puede sacar de un SIDA, que Dios puede eliminar el coronavirus. Y ahora la viruela y todas esas cosas, que del mono, que de aquí, que de allá. Hermano, ¿habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? Amados hermanos, Dios hace como Él quiere. Dios te fortalece de una manera como Él quiere. Él te sana como Él quiere. Todo lo hace dentro de su voluntad. Yo tengo que tener esa confianza que Dios me guarda, que Dios me cuida, que Dios está conmigo y que yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. No hay cosa más divina para un ser humano tener ese Dios tan maravilloso. Ese Dios que nos guarda, nos cuida, nos mima, nos protege, amados hermanos, y que nos conoce desde antes de haber nacido. Nos conoce. ¿Sí? Ya estábamos apuntados en el libro de la vida, para que luego las cosas después fueran todas formadas. Pero ya estabas allí, hermana. Ya estabas allí apuntada. Y hermano querido, estabas apuntado en el libro de la vida. Ya Dios sabía quién iba a ser tu papá, ya Dios sabía quién iba a ser tu mamá. Ya Dios sabía todo. Y te llamó para que fueras su hija. Te llamó para que fueras su hijo. Y Él te da la protección, Él te da, ¿sí?, ese escudo, que es el escudo de la fe, para que nosotros estemos dentro de ese escudo, protegido de las artimañas del diablo. Nos dejó una cantidad de armas, nos dejó una cantidad de promesas, hermano querido, que el Hijo de Dios tiene que vivir con gozo. El Hijo de Dios tiene que vivir feliz, amados hermanos. El Hijo de Dios tiene que vivir feliz. Hoy vemos mucho pueblo de Dios que no está feliz. Hoy vemos mucho pueblo de Dios que no tiene gozo, porque no se agarra de las promesas de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿hallará fe cuando Él venga? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sí? Grábense en Éxodo 14, 13 y 14, la promesa de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y nos veremos mañana, Dios mediante, si Dios lo permite, con nuestra hermana Débora. Que Dios nos bendiga.